¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida ha sido una mentira? Si el hombre más poderoso del país también fuera el más peligroso. Ella es la hija del presidente. Él, un periodista perseguido por el gobierno. Juntos, están a punto de revelar el mayor escándalo de la historia. Pero la verdad podría costarles la vida. Mariana se acostumbró desde pequeña a vivir bajo el escrutinio público. Cada paso que daba era registrado por cámaras, cada palabra suya, analizada con minuciosa precisión por los medios. Era la hija del presidente, la heredera de un apellido que inspiraba respeto y temor en partes iguales. Pero detrás de las puertas cerradas del palacio presidencial, su vida no era más que una prisión de cristal. Su madre, ausente en espíritu desde hacía años, se refugiaba en la filantropía, mientras su padre, el hombre más poderoso del país, movía las piezas de un tablero invisible con una sonrisa impecable y discursos cargados de promesas vacías. Mariana, en cambio, anhelaba algo más que privilegios y protocolos. Soñaba con ser libre, con vivir una vida lejos de la sombra de su apellido, con poder decidir por sí misma quién era y qué quería hacer con su futuro. Esa mañana, mientras el sol teñía de dorado los ventanales de su habitación, Mariana recibió la notificación que cambiaría su vida. En la pantalla de su teléfono, un titular emergía con la fuerza de una bomba a punto de estallar. Escándalo de corrupción, pruebas incriminan al círculo íntimo del presidente. Su corazón se detuvo por un instante, antes de reanudar su curso con un ritmo desenfrenado. Mariana conocía demasiado bien las implicaciones de ese tipo de acusaciones. Su padre siempre había sido implacable con quienes se atrevían a desafiarlo, y ahora alguien osaba exponer su lado más oscuro ante el mundo. Con dedos temblorosos, hizo clic en el enlace y se encontró con una serie de documentos filtrados, conversaciones interceptadas y transferencias sospechosas. En el centro de la investigación había un nombre que no reconocía: Miguel Guzmán, un joven periodista cuyo rostro aparecía en la parte inferior del artículo. Había algo en la mirada de Miguel que la inquietaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y rabia contenida, el tipo de expresión que solo poseían aquellos dispuestos a jugarse la vida por la verdad. Mariana no pudo evitar preguntarse qué lo motivaba. ¿Era un idealista en busca de justicia o alguien con sed de venganza? Fuera lo que fuese, su padre no tardaría en contraatacar. Sabía cómo manejar las crisis, una declaración pública para desacreditar la investigación, una campaña de desprestigio contra el periodista y, si era necesario, una solución más drástica en la sombra. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo de su propia sangre. Horas después, durante una reunión familiar en la sala privada del palacio, su padre fingió no estar preocupado. Con una copa de vino en la mano y su voz tranquila, aseguró a los suyos que todo estaba bajo control. «Estos ataques no son más que patrañas de la oposición», dijo, con la convicción de quien cree en su propia mentira. El pueblo sabe en quién confiar. Mariana observó la escena en silencio, sintiéndose como una extraña entre los suyos. La forma en que su padre hablaba de la verdad como si fuera un simple obstáculo la inquietaba más de lo que quería admitir. La duda se instaló en su mente como una sombra persistente. Decidió averiguar más sobre Miguel Guzmán, no por lealtad a su padre, sino por una necesidad desesperada de encontrar respuestas. Esa noche, en la privacidad de su habitación, buscó su perfil en redes sociales y leyó cada artículo que había escrito. Miguel no solo era un periodista tenaz, sino alguien que había dedicado su vida a desenmascarar a los poderosos. Sus investigaciones habían derrumbado senadores, empresarios y jueces corruptos. Ahora, él se atrevía a desafiar a la presidencia misma. En medio de su lectura, recibió un mensaje inesperado. Un número desconocido. El texto era breve y directo. «Sé quién eres. Necesitamos hablar». El remitente era Miguel Guzmán,
Mariana sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era imposible que él supiera que lo estaba investigando, a menos que alguien la estuviera observando. Su piel se erizó. Miró a su alrededor, como si esperara ver cámaras ocultas o micrófonos incrustados en las paredes. Su padre siempre había sido paranoico con la seguridad, pero ¿podría haber llegado al extremo de vigilar sus movimientos? Mariana respiró hondo, tratando de calmarse. No podía permitir que el miedo la dominara. Sin pensarlo demasiado, sus dedos se movieron sobre la pantalla y teclearon una respuesta. ¿Dónde? Los segundos que pasaron antes de recibir una contestación se sintieron eternos. Finalmente, la respuesta llegó. Plaza del Obelisco, mañana a las 10. Ven sola. Su mente le gritaba que era una locura, que debía borrar el mensaje y olvidar todo esto. Pero su corazón latía con la adrenalina de lo desconocido. Por primera vez en su vida, Mariana estaba a punto de tomar una decisión por sí misma, y no había vuelta atrás. El amanecer encontró a Mariana en vela, con la mente atrapada en una espiral de pensamientos que no la dejaban descansar. En apenas unas horas, su mundo había comenzado a tambalearse, amenazando con colapsar bajo el peso de una verdad que apenas empezaba a vislumbrar. Se miró en el espejo con el rostro cansado, preguntándose si realmente estaba dispuesta a cruzar esa línea. Toda su vida le habían enseñado que la lealtad a la familia estaba por encima de cualquier cosa. Pero ¿qué sucedía cuando esa lealtad significaba ignorar la verdad? El reloj marcó las 9 de la mañana cuando salió del Palacio Presidencial. Había pasado toda la noche ideando una excusa creíble para salir sin levantar sospechas. Su padre estaba demasiado ocupado apagando incendios mediáticos para prestar atención a sus movimientos, y su madre hacía tiempo que vivía en un mundo aparte, inmune al caos que los rodeaba. Mariana dejó su teléfono personal en su habitación y tomó otro que había comprado en secreto semanas atrás, previendo que tarde o temprano necesitaría escapar de los ojos siempre vigilantes de su familia. Vestida con una gorra y gafas de sol, tomó un taxi en una calle cercana. La plaza del Obelisco estaba más concurrida de lo que esperaba. Autos circulaban sin descanso, peatones se apresuraban en todas direcciones y el bullicio de la ciudad creaba un ruido de fondo constante. Mariana se detuvo junto a una fuente, con los dedos entrelazados y el pulso acelerado. No tardó en verlo. Miguel Guzmán no era el hombre imponente que había imaginado. Vestía de manera sencilla, con jeans gastados y una chaqueta de cuero que le daba un aire de rebeldía despreocupada. Pero lo que más la impresionó fue su mirada. Era intensa, directa, como si pudiera leerla con solo observarla. «No pensé que vendrías», dijo él, sin rodeos. «Yo tampoco», respondió Mariana, sin poder evitar un pequeño temblor en su voz. Miguel la observó con cautela, evaluándola como si intentara descifrar si podía confiar en ella. Finalmente, sacó un sobre manila de su mochila y lo colocó sobre la mesa de un café cercano. «Aquí dentro hay documentos que demuestran que tu padre ha estado desviando fondos a cuentas en el extranjero», dijo en voz baja. «Hay pruebas de sobornos, contratos falsificados, pagos a jueces y senadores. Todo está aquí». Mariana sintió que el mundo a su alrededor se silenciaba. Durante años había escuchado rumores sobre la corrupción en el gobierno, pero ver las pruebas ante sus ojos era algo completamente diferente. «¿Cómo conseguiste esto?», susurró, sintiendo que el miedo le oprimía el pecho. «Fuentes internas. Personas que han trabajado para él, pero que ya no pueden soportar lo que está haciendo», explicó Miguel. «Pero hay algo más, algo mucho más grave». Mariana tragó saliva. «¿Qué cosa?». Miguel tomó aire antes de hablar. «Mi fuente asegura que tu padre ordenó la eliminación de un periodista que descubrió esta información antes que yo. Lo hicieron pasar por un accidente. Y ahora que yo estoy detrás de esto, sé que mi vida corre peligro». Mariana sintió que la sangre se le helaba en las venas.
Su padre siempre había sido un hombre calculador, pero jamás había pensado que pudiera cruzar una línea tan oscura. «Eso es imposible», murmuró, más para convencerse a sí misma que a él. Miguel la miró con seriedad. «¿De verdad lo crees?» Mariana no supo qué responder. Desde niña había visto el poder de su padre en acción, la forma en que podía silenciar escándalos con una sola llamada. Pero la idea de que hubiera mandado a asesinar a alguien, eso era algo que no estaba lista para aceptar. «No puedo hacer nada con esto», dijo al fin, empujando el sobre de vuelta hacia Miguel. «Si me descubren con esto, mi vida también estará en peligro». «Lo sé», dijo él. «Pero ya estás en peligro, Mariana. Si yo logré contactarte, ellos también pueden hacerlo». La idea la hizo estremecerse. ¿Y si ya la estaban siguiendo? Miró en todas direcciones, sintiendo que cada persona a su alrededor podría ser un espía de su padre. Por primera vez en su vida, se sintió realmente sola. Miguel se inclinó hacia ella. «Necesito tu ayuda. No quiero que confíes en mí de inmediato, pero al menos dame una oportunidad para demostrarte la verdad. No te pido que traiciones a tu familia, solo que busques respuestas por ti misma». Mariana cerró los ojos un momento. Si aceptaba, no habría vuelta atrás. Pero si ignoraba la verdad, siempre se preguntaría qué había detrás de todo esto. Finalmente, tomó el sobre con manos temblorosas y lo guardó en su bolso. «Te contactaré cuando tenga una respuesta», susurró antes de levantarse y alejarse. Cada paso que daba la alejaba de la seguridad de la vida que siempre había conocido. Y al mismo tiempo, la acercaba más a una verdad que podría destruirlo todo. El sobre seguía en su bolso cuando Mariana regresó a Palacio Presidencial. Era un peso invisible, una carga que le quemaba los pensamientos. Apenas cruzó las puertas de mármol, sintió el ambiente más tenso que de costumbre. Había agentes de seguridad por todas partes, moviéndose con eficiencia fría, como si anticiparan una tormenta. Al fondo del pasillo principal, su padre conversaba en voz baja con su jefe de gabinete, su expresión más rígida de lo habitual. Algo estaba ocurriendo. Mariana se obligó a actuar con normalidad mientras subía a su habitación. Apenas cerró la puerta con llave, se apresuró a abrir el sobre con manos temblorosas. Las hojas contenían nombres, fechas, transferencias bancarias y grabaciones transcritas. Cada línea que leía era una daga en su pecho. Su padre no solo estaba involucrado, era el arquitecto de un esquema de corrupción monumental. Y lo peor, varios opositores y periodistas que habían investigado el caso habían terminado en accidentes sospechosos. Mariana sintió náuseas. Cerró los ojos con fuerza, esperando que todo desapareciera. Pero los documentos seguían ahí, la prueba de que su padre era un hombre al que siempre había admirado, pero que quizás nunca había conocido realmente. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Señorita Mariana, su padre quiere verla en su despacho», dijo una voz del otro lado. Su corazón latió con fuerza. ¿Sabía algo? Respiró hondo, escondió el sobre bajo un tablón flojo de su escritorio y se dirigió a la oficina de su padre. El despacho presidencial era una sala intimidante, con estanterías de madera oscura y un enorme ventanal con vista a la ciudad. Su padre estaba de pie, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Su madre estaba sentada en un sofá, con la mirada perdida. «Hija», dijo su padre con un tono calculadamente amable, «necesito que me digas la verdad». Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Verdad sobre qué?», preguntó, tratando de sonar inocente. El presidente la observó en silencio durante varios segundos. «¿Has estado en contacto con Miguel Guzmán?» Su mundo se detuvo. Mariana mantuvo la calma a duras penas. «¿Cómo lo sabes?». Su padre sonrió, pero sus ojos estaban fríos. «Nada de lo que ocurre en este país me pasa desapercibido, Mariana». Ella sintió la garganta seca. Sabía que su padre tenía una red de vigilancia poderosa,
pero no imaginó que la tuviera bajo control tan rápido. No era nada, mintió. Solo tenía curiosidad por lo que estaba diciendo en su artículo. Su padre la observó, evaluando cada gesto suyo. Miguel Guzmán no es más que un perro de la prensa. Está jugando con fuego y temo que pueda quemarse. Lo que me preocupa es que tú te acerques demasiado y termines lastimada. El subtexto era claro. No tengo nada que ver con esto, aseguró Mariana. Su padre sonrió y se acercó, colocando una mano en su mejilla. Espero que así sea, porque sería una pena que algo malo te sucediera, o que tu madre sufriera por preocupaciones innecesarias. El mensaje era tan claro como una amenaza directa. Mariana sintió su cuerpo entumecido mientras salía del despacho. Su padre siempre había sido imponente, pero ahora lo veía de una forma distinta. Ya no era solo el líder carismático del país. Era un hombre que no toleraba desafíos. Al llegar a su habitación, Mariana sacó el teléfono que había usado para contactar a Miguel y escribió un mensaje con los dedos temblorosos. Nos descubrieron. No me contactes más. La respuesta llegó segundos después. Demasiado tarde. Ellos también me están siguiendo. Mariana sintió su corazón detenerse. Su padre no solo sabía de ella, sabía de Miguel. Y si su historial era cierto, Miguel estaba en peligro de muerte. Tenía que hacer algo. Pero cualquier paso en falso podría condenarla también. El miedo se convirtió en un peso insoportable en el pecho de Mariana. Sentada en el borde de su cama, apretaba el teléfono con fuerza mientras la última respuesta de Miguel ardía en la pantalla. Demasiado tarde. Ellos también me están siguiendo. Tenía que pensar rápido. Si su padre ya sabía sobre Miguel, no tardaría en tomar medidas. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que fuera demasiado tarde? Sentía que el aire en la habitación se hacía más denso, como si las paredes se cerraran a su alrededor. Por primera vez en su vida, comprendió que el poder de su padre no solo se medía en discursos y votos, sino en la capacidad de borrar cualquier obstáculo en su camino. Tomó el sobre con las pruebas que Miguel le había dado y lo escondió en el doble fondo de su maleta. No podía quedarse de brazos cruzados. Si quería ayudar a Miguel, tenía que adelantarse a los movimientos de su padre. Respiró hondo y marcó el número de Miguel. Sonó una vez, 2 veces, hasta que su voz respondió en un susurro tenso. «No me llames», dijo él de inmediato. «Me están siguiendo. Tienes que salir de ahí», susurró Mariana. «No es seguro». «No tengo a dónde ir», contestó Miguel. «¿Crees que no he intentado desaparecer antes? Pero tu padre tiene ojos en todas partes. Si quieren encontrarme, lo harán». La impotencia se apoderó de Mariana. Sabía que Miguel tenía razón. Su padre no solo tenía recursos ilimitados, sino que también manejaba las fuerzas de seguridad como si fueran extensiones de su voluntad. «Voy a hacer algo», dijo ella, sin pensar en las consecuencias. «Confía en mí». Miguel rió con amargura. «¿Por qué harías eso? ¿Arriesgarías todo por alguien como yo? Porque si no lo hago, nadie lo hará». Hubo un silencio tenso en la línea. «Está bien», dijo él finalmente. «Pero ten cuidado, Mariana. No sabes en qué te estás metiendo». Colgó. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía exactamente en qué se estaba metiendo. A medianoche, Mariana salió de su habitación en silencio. Sabía que los guardias hacían rondas cada 30 minutos, lo que le daba tiempo suficiente para moverse sin ser vista. Con el sobre de pruebas escondido en su chaqueta, se dirigió al ala oeste del palacio, donde se encontraba la oficina de su padre. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por la luz tenue de los faroles en el exterior. Cada paso que daba hacía que su corazón latiera con fuerza. Había crecido en ese lugar, pero ahora se sentía como una extraña, como si en cualquier momento una sombra pudiera atraparla. Al llegar a la puerta de la oficina, se detuvo y contuvo la respiración. Sabía que no tenía mucho tiempo.
Usando la llave que había tomado del escritorio de su padre días atrás, giró la cerradura con cuidado y entró. El despacho era enorme, con estanterías de caoba repletas de libros y una alfombra que amortiguaba cualquier sonido. La luz de la ciudad se filtraba por el ventanal, creando sombras inquietantes en las paredes. Se acercó al escritorio y comenzó a revisar los cajones con manos temblorosas. Nada. Abrió otro cajón. Expedientes, contratos, informes de seguridad. Nada que la ayudara. Y entonces lo vio. Un dossier negro con el nombre de Miguel Guzmán en la portada. Lo tomó con rapidez y lo abrió. Lo que encontró la dejó sin aliento. Fotografías de Miguel, seguimientos detallados de sus movimientos, registros de llamadas, y lo peor de todo, una orden. Eliminación discreta, contacto en 48 horas. Su padre había dado la orden. Mariana sintió un temblor recorrer su cuerpo. No había más dudas. Miguel estaba marcado para morir, y solo ella podía evitarlo. Cuando salió del despacho de su padre, su corazón seguía latiendo con fuerza. Pero justo cuando cerró la puerta con sigilo, una voz la hizo congelarse. ¿Qué haces aquí a esta hora? Mariana se giró lentamente. Su hermano, Andrés, la observaba desde el otro extremo del pasillo con los brazos cruzados. No podía dormir, respondió ella, intentando mantener la calma. Solo estaba caminando. Andrés entrecerró los ojos. No me mientas. Te vi entrar en la oficina de papá. Su mente trabajaba a toda velocidad. Andrés no era como su padre. Siempre había sido el más racional de la familia, el más moderado, pero si la delataba. Andrés, por favor, susurró. Hay algo que tienes que saber. Su hermano la miró con desconfianza. No quiero saber nada, Mariana. Si papá descubre que estás metida en algo... Ella dio un paso adelante. Papá mandó a matar a un periodista. Andrés se quedó en silencio. Eso no es cierto. Mariana sacó la hoja con la orden de eliminación y se la mostró. Es su firma. Es su orden. Andrés tomó el papel y lo leyó con expresión sombría. El silencio entre ellos se volvió denso. Finalmente, Andrés le devolvió la hoja y dijo en voz baja. No sé qué vas a hacer con esto, Mariana, pero si papá descubre que tienes esto, estarás muerta. Mariana asintió. Lo sé. Andrés la miró por un largo instante antes de alejarse por el pasillo sin decir más. Mariana se quedó allí, con el papel en las manos y un solo pensamiento en la mente. No había más tiempo. Tenía que salvar a Miguel. A cualquier costo. El tiempo se agotaba. Mariana había visto con sus propios ojos la orden de ejecución contra Miguel Guzmán. No había espacio para dudas ni para el miedo. Si no actuaba ahora, Miguel estaría muerto en menos de 48 horas. Su hermano Andrés no la había delatado, aún, pero tampoco le había prometido ayuda. Su silencio era un arma de doble filo. ¿Podía confiar en él? Mariana sabía que no podía depender de nadie más. Si quería salvar a Miguel, tenía que encontrar una salida por sí misma. Esa noche, se comunicó con Miguel usando un número encriptado. Nos quedan menos de 2 días, susurró ella. Tienes que desaparecer. ¿Crees que no lo he intentado? Respondió Miguel con un tono amargo. Estoy bajo vigilancia. No puedo moverme sin que alguien me siga. Mariana sintió impotencia. Voy a sacarte de la ciudad, dijo con determinación. Tengo contactos. Podemos conseguir documentos falsos. Hubo un silencio en la línea. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó Miguel. Si te descubren, estás acabada. Mariana cerró los ojos. Porque si no lo hago, nadie más lo hará. Miguel suspiró. Está bien. ¿Cuál es el plan? Ella tragó saliva antes de responder. Nos encontraremos mañana a medianoche en la antigua estación de tren. De allí encontraremos una forma de salir de la ciudad. Es una locura.
Lo sé, susurró. Pero es nuestra única opción. A la mañana siguiente, Mariana sintió el peso de las miradas sobre ella. Su padre la observaba con atención en el desayuno, como si estuviera analizando cada uno de sus movimientos. «No dormiste bien anoche», comentó él. Mariana sostuvo la taza de café con fuerza. «Solo preocupada por el escándalo», respondió con una sonrisa tensa. Su padre asintió lentamente. «No te preocupes, mi niña. Todo estará bajo control pronto». Sus palabras le provocaron un escalofrío. Sabía exactamente lo que significaban. Esa tarde, mientras caminaba por el palacio, vio a su hermano Andrés en el estudio. Se detuvo en la puerta, dudando por un instante antes de entrar. «¿Tienes un minuto?» Andrés la miró con seriedad. «¿Todavía estás metida en esto? Voy a sacarlo de la ciudad esta noche». Andrés cerró los ojos, exhalando con frustración. «Dios, Mariana, ¿sabes lo que pasará si papá descubre esto?» «Lo sé», dijo ella con voz firme, «pero no puedo quedarme de brazos cruzados». Andrés la miró por un largo momento. «Voy a hacerte una pregunta», dijo con voz baja. «¿Estás segura de que Miguel vale la pena?» Mariana sintió que su corazón latía más rápido. «Esto no es sobre Miguel», respondió. «Es sobre lo correcto». Andrés se pasó la mano por el cabello, visiblemente dividido. Finalmente murmuró. «No puedo ayudarte, Mariana, pero tampoco te delataré. No era lo que había esperado, pero era suficiente». A medianoche, Mariana salió del palacio con sigilo. Su plan era sencillo, pero arriesgado: usar una de las antiguas rutas de escape subterráneas del gobierno para salir de la ciudad sin ser detectados. Cuando llegó a la estación abandonada, Miguel ya la estaba esperando en la sombra de un vagón oxidado. «Pensé que no vendrías», dijo él con una sonrisa cansada. «Yo también», susurró ella. No había tiempo para hablar. Mariana lo llevó a través de los túneles oscuros, con el corazón golpeando en su pecho con cada paso. Pero entonces, un sonido los detuvo, el eco de botas contra el suelo. Alguien los había seguido. Mariana sintió el pánico escalar en su garganta. «Corre», susurró a Miguel. Pero antes de que pudieran moverse, una voz resonó en la oscuridad. «Deténganse». Mariana se giró lentamente. Frente a ellos, bajo la tenue luz del túnel, estaban los hombres de su padre. Y junto a ellos, con el rostro sombrío, estaba Andrés. «Lo siento, Mariana», dijo su hermano. Y en ese momento, ella supo que todo había terminado. El eco de las botas resonaba en los túneles subterráneos mientras los hombres del presidente rodeaban a Mariana y Miguel. La traición de Andrés se sentía como una daga clavada en el pecho. Nunca pensó que su propio hermano la entregaría, pero ahí estaba, de pie junto a los hombres de su padre, con el rostro tenso y la mirada oscura. Miguel apretó los puños, listo para pelear si era necesario, pero Mariana sabía que no había escapatoria posible. Sus perseguidores no eran simples guardias de seguridad. Eran los hombres de confianza del presidente, los encargados de hacer desaparecer los problemas. «No hagas esto, Andrés», susurró Mariana, sintiendo el miedo y la furia mezclarse en su pecho. Su hermano evitó su mirada. «No me dejaste opción», murmuró. «Papá lo sabe todo». Mariana sintió su mundo tambalearse. «¿Qué significa eso?» Uno de los hombres del presidente, un sujeto alto de rostro pétreo, dio un paso adelante. «Significa que el señor presidente desea hablar contigo». Miguel avanzó instintivamente, como si pudiera evitar lo inevitable. «No vamos a ninguna parte con ustedes», gruñó. El hombre sacó un arma y apuntó directamente al pecho de Miguel. «Eso no depende de ti». Mariana vio la determinación en los ojos del asesino. Si Miguel hacía un movimiento en falso, moriría allí mismo. «Está bien», dijo rápidamente. «Vamos con ustedes». Miguel la miró con incredulidad. «¿Estás loca?»
No hay otra opción, susurró ella. Andrés miró la escena con los labios apretados. No se atrevan a hacerles daño, advirtió a los hombres de su padre. El líder del grupo sonrió de forma siniestra. Eso no depende de nosotros. Los llevaron en autos blindados hasta una propiedad en las afueras de la ciudad. No era el Palacio Presidencial, sino una finca privada, un lugar donde el presidente solía hacer negocios lejos de las miradas de la prensa y el gobierno. Cuando Mariana entró en la enorme sala de reuniones, su padre ya la esperaba. Estaba de pie junto a un escritorio de madera oscura, con su expresión más fría que nunca. «Hija mía», dijo con voz suave, «no sabes cuánto me decepciona todo esto». Mariana sintió el odio arder en su interior. «Tú diste la orden de matar a Miguel». El presidente entrecerró los ojos, como si estuviera midiendo sus palabras. «Dije que necesitábamos un control de daños, y Miguel Guzmán es un problema que debe resolverse». Mariana apretó los puños. «¿Cuántos más, papá? ¿Cuántos más han desaparecido por ser un problema para ti?» Él la miró con paciencia, como si hablara con una niña que no comprendía la magnitud de las cosas. «Tienes que entender, Mariana», dijo con calma. «La política no es un juego limpio, es una guerra. Y en la guerra, a veces hay bajas necesarias». Ella sintió náuseas. «¿Te escuchas? Justificas asesinatos con discursos vacíos». Su padre suspiró y se acercó lentamente. «Lo que más me duele es que tú, mi propia hija, hayas tomado partido por un hombre que no es más que un peón en este juego». Mariana sintió la mirada de Miguel sobre ella, pero no respondió. «No es un peón», dijo. «Es alguien que tuvo el valor de exponer la verdad». El presidente la miró por un largo momento. «¿Y tú qué harás con esa verdad, Mariana?» Hubo un silencio tenso. Mariana sintió la mirada de Miguel sobre ella, pero no respondió. «No es un peón», dijo. «Es alguien que tuvo el valor de exponer la verdad». El presidente la miró por un largo momento. «¿Y tú qué harás con esa verdad, Mariana?» Hubo un silencio tenso. «¿Vas a entregarme? ¿Vas a traicionar a tu propia familia?» Las palabras la golpearon como un puñetazo. «Tú ya nos traicionaste a todos», susurró. El presidente la observó en silencio antes de suspirar. «Andrés tenía razón», dijo al fin. «No puedo confiar en ti». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa eso?» Su padre chasqueó los dedos y dos hombres armados entraron en la habitación. «Significa que, a partir de ahora, ya no eres mi hija». El mundo pareció desmoronarse a su alrededor. «Llévenla», ordenó el presidente, «y encárguense de él». Mariana gritó. «¡No!», pero los guardias la sujetaron antes de que pudiera moverse. Miguel trató de pelear, pero uno de los hombres lo golpeó en el rostro con la culata del arma, haciéndolo caer al suelo. La última imagen que vio Mariana antes de ser arrastrada fuera de la habitación fue a Miguel inconsciente en el suelo, y a su padre, dándole la espalda sin siquiera mirarla. Las paredes de la habitación eran frías, sin ventanas ni relojes. Mariana no sabía cuánto tiempo llevaba encerrada allí. Solo sabía que su mundo había cambiado para siempre. Su padre la había desheredado, traicionado y convertido en una prisionera. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el eco de sus propios pensamientos. ¿Qué habrían hecho con Miguel? La última imagen que tenía de él era su cuerpo desplomándose en el suelo tras el golpe brutal. ¿Estaba muerto? ¿Lo habían llevado a algún sitio para terminar el trabajo? No podía soportar la incertidumbre. La puerta de la celda se abrió con un chirrido metálico y un guardia entró. «Tienes visita». Antes de que pudiera preguntar, Andrés apareció en la entrada. Su rostro estaba sombrío, pero sus ojos delataban algo más profundo. Culpa. «Déjanos solos», ordenó. El guardia dudó, pero finalmente salió, dejando la puerta entreabierta.
Mariana lo fulminó con la mirada. Si vienes a decirme que todo esto es por mi propio bien, ahórrate el discurso. Andrés cerró la puerta y suspiró. Papá quiere que firmes un documento. Dice que si lo haces te dejará salir. ¿Un documento?, preguntó Mariana con ironía. ¿Quiere que le jure lealtad eterna? Andrés sacó un papel doblado del bolsillo y se lo extendió. Mariana lo tomó y lo leyó. Su estómago se revolvió al comprender de qué se trataba. Era una confesión falsa. El documento decía que Mariana había actuado sola para filtrar información confidencial a la prensa, que todo lo que Miguel había publicado había sido orquestado por ella. Si firmaba, su padre tendría la excusa perfecta para desacreditar la investigación y limpiar su nombre. Mariana sintió asco. «No firmaré esto». Andrés frunció el ceño. «Si no firmas, no saldrás de aquí. Si firmo, condeno a Miguel. Miguel ya está condenado». Mariana sintió un escalofrío. «¿Qué le hicieron?». Andrés desvió la mirada. «No puedo decirte eso». Mariana lo agarró por la camisa, con furia desesperada. «Dímelo, maldita sea». Su hermano la empujó suavemente para apartarla. «Escucha, Mariana. No puedo cambiar lo que está pasando, pero aún puedo sacarte de aquí. Finge que te arrepientes. Firma el documento. Sé inteligente». Mariana lo miró con lágrimas de rabia en los ojos. «No me pidas que me convierta en lo mismo que ustedes». Andrés bajó la cabeza. «Si no firmas, estarás sola en esto». «Siempre lo estuve», susurró Mariana. Andrés la miró por un momento más y luego se dirigió a la puerta. «Voy a intentar que te den más tiempo», dijo en voz baja. «Pero si papá pierde la paciencia, no podré hacer nada». Mariana no respondió. Solo observó cómo su hermano salía, dejándola otra vez en la penumbra de su celda. Esa noche, Mariana no durmió. Pasó horas repasando cada posible salida, cada opción. Pero todo parecía llevarla al mismo punto, la derrota, hasta que una idea loca cruzó su mente. Si su padre quería que firmara ese documento, significaba que aún no podía eliminarla sin consecuencias. Lo necesitaba, y eso significaba que aún tenía poder. Tomó una decisión. Si su padre quería una traidora, entonces eso sería. Cuando el guardia entró por la mañana con su desayuno, Mariana ya había planeado su próximo movimiento. «Necesito ver a mi padre», dijo con voz firme. El hombre la miró con recelo. «¿Para qué?». «Voy a firmar». El guardia asintió y salió de inmediato. Minutos después, la llevaron nuevamente a la finca, donde su padre la esperaba en su despacho. Esta vez, no intentó ser cálido. «¿Finalmente has entrado en razón?». Mariana le sostuvo la mirada con frialdad. «Sí», mintió. «Quiero salir de aquí». El presidente le pasó el bolígrafo y colocó el documento sobre la mesa. «Bien». Mariana tomó el bolígrafo, respiró hondo y firmó. Pero cuando levantó la mirada, su voz sonó firme como una espada. «Ahora quiero ver a Miguel». Su padre enarcó una ceja, sorprendido por su osadía. «¿Y por qué crees que te lo permitiré?». Mariana sostuvo el papel entre sus dedos y lo rasgó por la mitad. «Porque aún no entregué el documento a la prensa», dijo con una sonrisa cruel. «Y si algo le pasa a Miguel, créeme, lo haré». El presidente la observó en silencio. Por primera vez Mariana vio una chispa de duda en los ojos de su padre. Había jugado su única carta, y ahora solo quedaba esperar el próximo movimiento. El silencio en la sala era sofocante. El presidente la observaba con ojos afilados, como un depredador que evalúa a su presa. Mariana sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero no podía retroceder ahora. Había apostado todo en un solo movimiento. «Eres más astuta de lo que pensaba, hija», dijo su padre finalmente con una sonrisa fría. «Pero no te equivoques. Esto no te hace más fuerte que yo». Mariana sostuvo su mirada con firmeza. «No quiero ser más fuerte que tú, papá. Solo quiero lo que es justo».
El presidente se inclinó sobre su escritorio, con los dedos entrelazados. Si crees que un simple papel te da ventaja sobre mí, eres más ingenua de lo que imaginaba. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la compostura. Si algo le pasa a Miguel, todo el mundo sabrá quién fue el responsable. Su padre sonrió con desdén. El mundo sabe lo que yo les digo que sepan. La amenaza era clara. Pero entonces algo cambió. Su expresión se tornó más reflexiva. Sin embargo, continuó, me has dado una idea. Tal vez no sea necesario eliminar a Miguel Guzmán. Quizá haya otra forma de manejar esto. Mariana frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El presidente se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana. Tú quieres verlo, ¿no? Sí. Él asintió lentamente. Muy bien. Lo verás. Mariana sintió un nudo en el estómago. Sabía que su padre nunca cedía sin un motivo oculto. ¿Bajo qué condiciones? Él sonrió. Sin condiciones por ahora. Pero recuerda esto, Mariana. La libertad es una ilusión. Horas después, Mariana fue escoltada a un edificio en el centro de la ciudad. Era una instalación discreta, sin letreros ni ventanas visibles. Cuando la hicieron entrar a una habitación oscura, su corazón comenzó a latir con fuerza. Y entonces lo vio. Miguel estaba sentado en una silla de metal, con las manos esposadas a la mesa. Su rostro tenía moretones y su labio estaba partido, pero sus ojos aún ardían con la misma intensidad de siempre. ¿Estás bien?, preguntó Mariana en un susurro. Miguel soltó una risa áspera. ¿Tú me lo preguntas? Ella sintió un dolor punzante en el pecho. Voy a sacarte de aquí. ¿Cómo? ¿Con otro trato con el diablo? Mariana tragó saliva. Tu vida aún tiene valor para él. Miguel la miró fijamente. ¿Y la tuya? Ella no respondió. En ese momento, la puerta se abrió y el presidente entró con su imponente presencia. ¡Qué conmovedor!, dijo con ironía. La princesa y el periodista. Mariana sintió el odio crecer en su interior. Déjalo ir. En ese momento, la puerta se abrió y el presidente entró con su imponente presencia. ¡Qué conmovedor!, dijo con ironía. La princesa y el periodista. Mariana sintió el odio crecer en su interior. Déjalo ir. Muy bien, hija. Tienes una elección. Puedes quedarte aquí con él, compartiendo su destino, o puedes regresar a casa y olvidar que esto alguna vez pasó. El aire se volvió pesado. Miguel miró a Mariana con severidad. No lo hagas, susurró. Pero su padre no había terminado. Y si eliges quedarte, entonces sabrás lo que significa perderlo todo. Mariana sintió el peso de la decisión presionándola. Sabía que cualquiera que fuera su elección, ya no había vuelta atrás. El aire en la habitación era espeso, cargado de tensión. Mariana miró a su padre, luego a Miguel. La elección que le ofrecían no era una verdadera opción. Si se iba, Miguel moriría. Si se quedaba, probablemente compartiría su destino. Su padre se recostó en la pared con los brazos cruzados, disfrutando de su dilema. Bueno, hija, ¿cuál será? Mariana respiró hondo. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. No podía dejar que Miguel muriera, pero tampoco podía entregarse sin luchar. Me quedaré, dijo con voz firme. Miguel la miró con furia. No, no puedes hacer esto. El presidente arqueó una ceja, sorprendido. Interesante, musitó. Muy noble de tu parte. Pero dime, ¿qué crees que lograrás con esto? Mariana sostuvo su mirada con desafío. Si algo nos pasa, la verdad saldrá a la luz. Su padre sonrió, como si hubiera estado esperando esas palabras. ¿Crees que el mundo sabrá la verdad solo porque tú lo deseas? Se burló. La historia la escriben los vencedores, Mariana. Y yo siempre he sido el vencedor. Miguel apretó la mandíbula.
Tal vez esta vez no. El presidente ignoró su comentario y se dirigió a sus hombres. Enciérrenlos. Los guardias se acercaron. Miguel trató de resistirse, pero un golpe en el estómago lo hizo caer de rodillas. ¡Déjenlo!, gritó Mariana forcejeando, pero la sujetaron con fuerza. Fueron arrastrados fuera de la habitación y llevados a una celda en el sótano del edificio. El lugar olía a humedad y desesperación. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio se hizo ensordecedor. Miguel se recostó contra la pared, respirando con dificultad. «Eres una idiota», dijo en voz baja. «Lo sé», susurró Mariana, «pero no podía dejarte solo». Miguel la miró por un largo momento antes de soltar una risa sin alegría. «Esto no tiene salida, ¿verdad?». Mariana bajó la cabeza. «Siempre hay una salida», dijo. «Solo tenemos que encontrarla». Miguel soltó un suspiro. «No tienes idea de cuánto deseo creer eso». Las horas pasaron lentamente. Mariana sabía que su padre no los mantendría allí para siempre, o encontraría una forma de convertir su captura en una estrategia política, o los haría desaparecer. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El sonido de llaves girando en la cerradura rompió el silencio de la celda. La puerta se abrió y una silueta apareció en el umbral. «¿Andrés? Levántense», susurró. Miguel se puso de pie con dificultad y Mariana lo miró con desconfianza. «¿Qué estás haciendo aquí?». Andrés tragó saliva. «No puedo permitir que esto continúe. Papá ha cruzado todos los límites». Mariana entrecerró los ojos. «¿Y qué cambió ahora?». Andrés la miró con frustración. «Siempre lo supe, Mariana. Siempre supe lo que papá hacía, pero aprendí a ignorarlo, a justificarlo. Hasta ahora». Sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó a Miguel. «Estos son documentos que vinculan directamente a nuestro padre con los asesinatos y la corrupción. No solo eso, hay nombres, personas dentro del gobierno que están involucradas». Miguel lo tomó con manos temblorosas. «¿Por qué nos das esto?». «Porque alguien tiene que detenerlo». Mariana sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué harás tú?». Andrés la miró con tristeza. «Voy a quedarme. No puedo huir. Pero ustedes sí». Miguel asintió con seriedad. «¿Cómo nos sacarás de aquí?». Andrés miró su reloj. «En 10 minutos habrá un corte de electricidad en el sector. Cuando ocurra, sigan este pasillo hasta la salida trasera. Un auto los estará esperando». Mariana sintió el impulso de abrazar a su hermano, pero se contuvo. «Gracias», susurró. Andrés la miró con tristeza. «Hagan que esto valga la pena». Y con eso, desapareció en la oscuridad. Cuando las luces parpadearon y el sonido de alarmas llenó el edificio, Mariana y Miguel supieron que era el momento. Sin dudarlo, salieron de la celda y corrieron por los pasillos oscuros. Las sombras de los guardias se movían por todas partes, pero el apagón los cubría lo suficiente para que pasaran desapercibidos. Finalmente, llegaron a la salida trasera. Un auto negro los esperaba con el motor encendido. Mariana y Miguel se metieron dentro sin pensarlo 2 veces. «¿A dónde?», preguntó el conductor. Miguel sostuvo los documentos en sus manos y miró a Mariana. «A la prensa», respondió. El auto aceleró en la oscuridad, mientras el futuro de toda una nación pendía de un hilo. El motor del auto rugía en la noche mientras Mariana y Miguel se alejaban del lugar. Cada calle que dejaban atrás era una pequeña victoria, pero sabían que no estaban a salvo. En cualquier momento, la maquinaria del presidente podía activarse y cerrarle todas las salidas. «Dime que esto es suficiente», susurró Mariana, observando los documentos en las manos de Miguel. Él los hojeaba con rapidez, sus ojos recorriendo cada línea, cada nombre, cada cifra. «Esto no solo es suficiente», respondió con voz grave. «Esto es dinamita». Los papeles contenían pruebas irrefutables, grabaciones de llamadas, transacciones bancarias, correos electrónicos, nombres de ministros, jueces y empresarios involucrados, y lo más explosivo,
Órdenes directas del presidente aprobando desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Si esto llega a la prensa, continuó Miguel, tu padre estará acabado. Mariana sintió un escalofrío. Sabía que derribar a su padre significaba destruir todo lo que había conocido, su vida, su familia, su apellido, pero también sabía que no había otra opción. Entonces hagámoslo, dijo con más firmeza de la que sentía. Miguel asintió. Tengo un contacto en el Nacional. Pueden publicar esto de inmediato. El conductor los observó por el espejo retrovisor. Hay algo que deben saber. Miguel frunció el ceño. ¿Qué pasa? El hombre, un aliado de Andrés, tragó saliva. El presidente ya sabe que escaparon. Mariana sintió su corazón detenerse. ¿Cómo lo sabes? El conductor le pasó un pequeño radio portátil. Interceptamos las comunicaciones. Escuchen. Miguel encendió el aparato y la voz inconfundible del presidente llenó el auto. Encuéntrenlos. No importa cómo. No pueden salir de la ciudad. Mariana sintió un nudo en la garganta. Nos está cazando. Sabían que no podían ir directamente a la prensa. Si intentaban llegar a un canal de televisión o una redacción, los interceptarían antes. Necesitamos una forma de difundirlos sin ser rastreados, dijo Mariana. Miguel pensó por un momento, y entonces sus ojos se iluminaron. Internet. Mariana arqueó una ceja. ¿Qué? Si logramos subir esto a plataformas digitales antes de que nos encuentren, será imposible frenarlo. Mariana asintió. ¿Tienes un plan? Miguel revisó su teléfono. Conozco a un hacker que puede ayudarnos. El conductor miró por el retrovisor. Hay un problema. ¿Cuál? El hombre giró en una calle lateral. Nos están siguiendo. 2 autos negros aparecieron en el espejo retrovisor. No había duda, eran hombres del presidente. Miguel maldijo. ¡Nos encontraron! El conductor aceleró, pero los perseguidores hicieron lo mismo. Mariana sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. «Tienes que perderlos». «Estoy en eso», respondió el hombre girando bruscamente en una calle estrecha. Los neumáticos chirriaron y Mariana se golpeó contra el asiento. Los autos detrás de ellos no redujeron la velocidad. «No van a dejarnos ir», dijo Miguel con la mandíbula apretada. Mariana miró alrededor, buscando opciones. Hay un puente cerca. Si logramos cruzarlo, nos perderán en los barrios bajos. El conductor giró en la avenida principal y vio el puente en la distancia. Pero entonces, los autos negros se adelantaron y bloquearon el camino. ¡Nos cortaron el paso!, exclamó Miguel. El conductor frenó de golpe y el auto derrapó hasta detenerse en medio de la calle. Delante de ellos, varios hombres armados salieron de los autos bloqueando el paso. Detrás, otro vehículo se detuvo. Y de él bajó una figura que hizo que la sangre de Mariana se helara. Su padre. El presidente caminó con calma, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. «No pensé que fueras tan estúpida, Mariana», dijo con voz serena. Ella sintió que sus manos temblaban, pero no podía mostrar debilidad. «No soy estúpida, papá. Solo dejé de tener miedo». Su padre sonrió con frialdad. «Eso no te salvará». Miguel apretó el sobre con los documentos. «No pueden matarnos aquí», susurró a Mariana. «Hay cámaras en la avenida». Ella asintió. «Pero pueden llevarnos a otro lugar». El presidente se acercó lentamente. «No tienes idea del daño que estás haciendo, hija», dijo con aparente calma. «No solo a mí, a todo el país». Mariana sintió náuseas. «¿Cómo puedes decir eso?», murmuró. «Has asesinado a personas. Has destruido vidas». Su padre la miró con lástima. «¿Y crees que tú eres diferente?». Ella frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». El presidente suspiró.
porque si esta información se hace pública, habrá caos. No solo caeré yo, caerá el gobierno entero. Caerán aliados, caídas industrias, caerán estructuras que mantienen el país en pie. Miguel dio un paso adelante. Si el país se sostiene sobre corrupción y asesinatos, merece caer. El presidente lo fulminó con la mirada. Tú no entiendes nada, muchacho. Miró a Mariana. Pero tú sí, ¿verdad? Ella tragó saliva. No, no lo entiendo. Su padre chasqueó la lengua. Siempre te creí más inteligente. Los hombres armados se movieron, acercándose. No había escapatoria. Mariana sintió la presión del destino cerrándose sobre ella. Tenía que tomar una decisión. Y esta vez, no habría marcha atrás. El presidente estaba a solo unos pasos de Mariana, su mirada afilada como una cuchilla. Miguel se mantuvo firme a su lado, con los documentos aún en sus manos, pero rodeado de hombres armados. La tensión en el aire era sofocante. «Voy a hacerte una última oferta, Mariana», dijo su padre con voz firme. «Entrégame esos documentos, suban al auto y regresen al palacio. Si lo hacen, les garantizo que vivirán». Miguel dejó escapar una risa amarga. «¿Y si no lo hacemos?». El presidente lo miró con indiferencia. «Entonces habrán cometido el último error de sus vidas». Mariana sintió su corazón martillear contra su pecho. Sabía que su padre no hacía amenazas vacías. Miró a Miguel y vio en sus ojos que él también entendía la gravedad de la situación. No había salida fácil. «¿Y si lo exponemos ahora?», susurró Miguel. Mariana se quedó en silencio. Entonces, una idea se encendió en su mente como una chispa. Sacó su teléfono lentamente y lo levantó, asegurándose de que su padre lo viera. «¿Sabes qué es esto, papá?». El presidente entrecerró los ojos. «Un teléfono», respondió con desdén. «No veo que...». Mariana sonrió. «Estamos en vivo». El color desapareció del rostro del presidente. Todo el tiempo, Mariana había estado transmitiendo en vivo en una plataforma pública. Las cámaras de la avenida, las amenazas, la revelación de que el presidente estaba tratando de silenciarlos. Todo había sido visto por miles de personas en tiempo real. Los comentarios en la pantalla del teléfono parpadeaban sin cesar. «¿Es esto real? El presidente está amenazando a su propia hija. Difundan esto antes de que lo borren». El presidente tardó unos segundos en procesarlo, pero cuando lo hizo, su furia fue absoluta. «¡Apaga eso ahora mismo!». Mariana negó con la cabeza. «No puedes callarnos, no esta vez». Los hombres armados dudaron. Ahora que el mundo estaba observando, cualquier acción contra ellos sería un escándalo imposible de ocultar. El presidente vio cómo su control se escapaba de sus manos. «Eres una maldita ingenua», espetó. «No, papá», susurró Mariana. «Por primera vez en mi vida veo las cosas con claridad». Miguel sostuvo los documentos en alto. «La verdad está fuera de tu alcance. Esto no se detendrá». Un coche policial pasó lentamente por la avenida, sus luces reflejándose en la escena. Luego otro. Y otro. Pronto, la calle estaba llena de periodistas, ciudadanos con teléfonos grabando y fuerzas de seguridad que no respondían al presidente. La verdad se había liberado. El presidente miró a su alrededor y por primera vez en su vida, pareció solo. El rugido de la multitud empezó a alzarse a lo lejos. Los periodistas lo reconocieron y comenzaron a acercarse. «Se acabó», susurró Mariana. El presidente la miró con una frialdad escalofriante. «Esto nunca se acaba, hija». Pero en ese momento, el director de la policía, un hombre que siempre había sido leal al gobierno, dio un paso adelante. «Señor presidente», dijo con voz neutral, «tiene que venir con nosotros». La multitud se quedó en silencio. El presidente endureció la mandíbula.
Nadie tiene la autoridad de arrestarme. El director lo miró con calma. Con todo respeto, señor, la Constitución sí la tiene. Los guardias del presidente vacilaron. Ya no sabían a quién obedecer. Mariana sintió su pecho agitarse con emoción. Miguel tomó su mano con fuerza. Lo logramos. El presidente fue escoltado hasta un auto oficial bajo la mirada atónita del país entero. Mientras se lo llevaban, él giró la cabeza y la miró por última vez. No con odio, no con furia, sino con decepción. Pero Mariana ya no le temía. Ya no era su prisionera. Era libre. El amanecer cubría la ciudad con un resplandor dorado cuando Mariana y Miguel finalmente pudieron respirar. Después de semanas de miedo, conspiraciones y traiciones, la verdad había salido a la luz. Las noticias explotaron como una tormenta. En cada canal, en cada portal de Internet, en cada conversación, el escándalo del siglo era el mismo. El presidente había sido detenido por corrupción, asesinato y abuso de poder. Los documentos filtrados por Miguel junto con la transmisión en vivo de Mariana se habían convertido en la evidencia definitiva. No había escape. No había forma de silenciar lo que ahora estaba en boca de todo un país. Pero la caída del presidente no significaba el final. Era solo el comienzo. Mariana estaba en la redacción de El Nacional, rodeada de periodistas, abogados y expertos en política. Todos querían su historia. Todos querían saber qué pasaría después. Pero ella solo quería una cosa: paz. Miguel se acercó con una taza de café y le ofreció una sonrisa cansada. Nos hemos convertido en los dos fugitivos más famosos del país. Mariana tomó la taza y sonrió débilmente. Y lo único que quiero es desaparecer. Miguel se sentó a su lado. Lo haremos, pero antes de eso, tenemos que asegurarnos de que él no pueda volver a salir impune. Mariana asintió. Sabía que la lucha no había terminado. Su padre aún tenía aliados. Aún había fuerzas poderosas que intentarían revertir la situación. La gente está con nosotros, dijo Miguel. Pero la política es sucia. Van a intentar encubrir todo. Van a buscar una salida para él. Entonces tenemos que seguir adelante, susurró Mariana. No podemos dejar que esto quede en nada. Miguel la miró con ternura. Has cambiado. Ella sonrió con tristeza. No, solo descubrí quién soy en realidad. Días después, la crisis política explotó. Manifestaciones en las calles, ministros renunciando, la presidencia en caos. El juicio del presidente fue inminente. La presión pública era tan fuerte que ningún juez se atrevió a protegerlo. Andrés también se vio implicado. Su papel en el gobierno lo convirtió en un objetivo de las investigaciones. Pero él tomó una decisión. Se entregó voluntariamente y testificó contra su padre. Fue su forma de expiar sus pecados. Mariana lo visitó en la prisión preventiva. Lo siento, dijo él con la voz quebrada. Ella tomó sus manos entre las suyas. No puedes cambiar el pasado, Andrés. Pero aún puedes decidir qué hacer con el futuro. Cuando el veredicto final llegó, el país entero contuvo la respiración. Culpable. Mariana cerró los ojos y sintió las lágrimas resbalar por su rostro. Por primera vez, su padre no tenía el control. Por primera vez, la justicia había ganado. Semanas después, Mariana y Miguel estaban en el aeropuerto. ¿Estás segura de que quieres irte?, preguntó él. Ella respiró hondo y asintió. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero ahora quiero vivir. Miguel le tomó la mano. Juntos, Mariana sonrió. Juntos. Abordaron el avión sin mirar atrás. No sabían lo que les esperaba en el futuro, pero por primera vez eran libres.